Feliz sábado, mis apreciados hermanos y amigos que están reunidos allí en el templo, en cada uno de los templos, en este día especial del Señor. Antes de seguir con el estudio de la palabra de Dios, quiero invitarte para que tengamos una oración en este momento. Oremos. Querido Padre, gracias porque nos permites llegar hoy al final de estas conferencias. Gracias por ayudarnos. Gracias por impresionarnos. Y gracias, Señor, por tus palabras, porque son aliento cada vez que las leemos. Nos llenan de esperanza, oh Dios. Nos llenan de felicidad al escudriñarlas. Queremos pedir que hoy tú derrames tus bendiciones sobre cada hermano, allí en cada una de las iglesias donde se encuentra congregado. Que los amigos también sean impresionados en esta hora por el mensaje de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, porque todas estas noches estuvieron allí atentos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy sábado estamos llegando al final de este ciclo de conferencias. El mensaje de hoy, mis apreciados amigos y hermanos, está en el libro de Isaías, el libro también de la esperanza en Cristo Jesús. Isaías en el capítulo 6, el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Me llama la atención, apreciados amigos y hermanos, que Isaías dice que el día que murió el rey Usías, o cuando murió el rey Usías, su alma fue llena de esperanza. Es algo como contradictorio, porque está muriendo el rey de Israel, el rey Usías. Pero dice que cuando el rey Usías murió, él vio al Señor. Nosotros a veces no entendemos esto, ¿no? Cómo una persona en medio de un momento triste puede ver al Señor. Cómo una persona en un momento de estos puede tener esperanza en Dios. Cosas que uno a veces no entiende. Pero quiero contarte la siguiente historia. Yo conocí a una señora llamada Margarita. Y Margarita quería hacerse adventista, quería seguir a Jesús. Y ella iba a la iglesia todos los sábados. Iba a la iglesia entre semanas. Iba a la iglesia cuando habían campañas. Pero ella no podía bautizarse, no podía entregarse de forma completa al Señor. Porque su compañero, su marido, no se casaba con ella. Ya llevaban bastante tiempo viviendo juntos. Ella no se atrevía a dejarlo, porque tenían 4 hijos. Ella pensaba, ella decía: ¿cómo voy a mantener esos 4 hijos si dejo a este señor? Y entonces ella oraba a Dios. Cuando teníamos alguna vigilia, ella ahí nos acompañaba. Cuando teníamos día de ayuno, ahí estaba la hermana Margarita, ayunando también con nosotros. Ella quería estar más cerca de Jesús, pero no podía. A veces su marido llegaba borracho, porque él administraba un billar, lugar donde juegan allí, que además toman cerveza. Y un día ella estaba en su casa como a las 8 de la noche. Estaban allí sus 4 hijos, estaba ella sentada a la mesa, estaba el marido sentado a la mesa. Cuando llegaron unos hombres y llamaron allá al marido. Él acaba de llegar de allí, del lugar donde trabajaba, que era como una discoteca, un lugar de bebidas allí. Y él llegó a su casa, se había quitado la camisa, y así sin camisa, solo con el pantalón, salió a recibir a estos que aparentemente eran como amigos de él.
Y allí delante de la esposa, de los hijos, estos hombres le dispararon a este señor y lo mataron. Y allí comenzó el sufrimiento para esta mujer, para Margarita y para esos 4 hijos. Comenzó la tragedia. Y un día iba viajando y pasé por allí, por ese lugar, y me quedé en la casa de Margarita para saludarla porque yo la conocía. Y ella me contó su historia, mis apreciados hermanos y amigos, su triste historia. Había pasado un tiempo, todavía sentía dolor, pero era feliz. ¿Saben? Cuando murió su marido, ella se acercó más al Señor. Y en su casa ella tomó uno de los cuartos. Y allí en uno de esos cuartos, apartamentos, lo dedicó como un altar al Señor. Entonces allí ella adornó bien ese lugar, colocó una Biblia, colocó unas almohadillas para arrodillarse, y ella allí, como Daniel, iba 3 veces al día y oraba a Dios, pidiéndole al Señor que le sacara ese dolor, pidiéndole al Señor que le ayudara a enfrentar esa tragedia, que le ayudara a educar a sus hijos, porque ahora no sabía cómo iba a ser. Y me dijo: pastor, aquí yo me levanté, aquí Dios me restauró, aquí Dios me dio vida de nuevo, y aquí yo vi al Señor. Cuando mi esposo murió, cuando mi marido murió, yo vi al Señor. Entonces entendí yo lo que Isaías quería decir. Que cuando murió el rey Usías, él vio al Señor. Israel estaba en crisis. La crisis aumentó al morir el rey. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin el líder? Y Isaías fue al templo para hablar con Dios. Porque en los momentos difíciles, en los momentos cuando parece que no hay ninguna posibilidad, cuando no hay esperanza, cuando tú crees que los sueños todos ya fenecieron, se murieron, allí está Dios para hablar con él. Isaías lo entendía bien y fue al templo para allí hablar con Dios. Y dice que cuando el rey Usías murió, vio al Señor, lo vio. Saben, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos cuando cualquiera de nosotros puede enfermar y morir de forma sorpresiva e inesperada, dejando una familia llena de luto. Es necesario que podamos contemplar a Cristo Jesús. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos ir al templo para vernos con Dios. Y me alegra muchísimo que en este sábado esté aquí la membresía, la feligresía reunida para ver al Señor, para contemplarlo. ¿Sabe? Lo contemplamos cuando leemos la Biblia. Lo contemplamos cuando hablamos con Él. Lo contemplamos cuando servimos al Señor. Isaías vio al Señor en medio de la crisis. Cuando no había ninguna esperanza, él vio al Señor. Contempló su gloria y pudo levantar la voz y decir: Santo, santo, santo es el Señor, y alabar su poderoso nombre. Que es bueno que podamos alabar a Dios en medio de la crisis. Es excelente que podamos adorarle en medio de la prueba, porque en la prueba es que se conoce al cristiano. En los momentos difíciles es que se conoce a aquel que es consagrado. Dios te ha llamado, hermano, para que tú te levantes en su nombre y lo alabes en esta mañana. Dios te ha traído aquí, amigo, para que tú veas su gloria, contemples su poder. O sea, Dios quiere hacer algo por ti en este día.
Y dice el versículo 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías contempló la gloria de Dios. Dios quiere que tú hoy puedas contemplar su gloria, apreciado amigo. Ya la has comenzado a ver al estudiar la Biblia. Allí se manifiesta la gloria de Dios cuando estudiamos su palabra. Esta mujer, en medio de la crisis, encontró a Dios, contempló su gloria y fue fortalecida. Sus 4 hijos hoy día ya son jóvenes, algunos hasta adultos, y saben, estudiaron en la Universidad Adventista. No tenían dinero, pero estudiaron allí. Dios proveyó para esta mujer, no solo para alimentarla, sino para que sus hijos pudieran prepararse profesionalmente. Y alguno de ellos servir a Dios de forma completa, de tiempo completo mejor. Porque Dios no solamente viene para que tú lo contemples, no solamente viene para ser tu amigo, también viene para ayudarte, viene para restaurarte, para llenarte de esperanza, no con palabras bonitas, sino también con hechos y realidades. Esta mujer hoy día es un pilar en la iglesia, es una pieza clave en la predicación del Evangelio, porque ella vio la gloria de Dios. Y tú también puedes contemplar el poder del Altísimo, pero tienes que tomar decisiones. El reino de Dios es para los valientes, y los valientes los arrebatan. Dice el versículo 3, y uno a otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Saben, mis apreciados amigos, hermanos, Isaías no solamente miró la gloria de Dios, sino que escuchó sus cantos, escuchó sus alabanzas. No es necesario, no es suficiente mejor con ver. Necesitamos también hacer una pausa en nuestra vida para escuchar a Dios en la mañana, al mediodía, al atardecer. Dice que Daniel oraba a Dios 3 veces al día, escuchaba también su voz 3 veces al día, escuchaba allí esa voz amante indicándole el camino. Y allá en Babilonia, donde estaba cautivo, donde estaba sin muchos miembros de su familia, Daniel halló esperanza en su comunión con Dios, con el Dios de los cielos. Porque él no solamente contemplaba 3 veces al día la gloria del Dios poderoso, sino que también escuchaba su voz hablándole. Isaías también escuchó allá sonidos, escuchó voces, escuchó santos que alababan el nombre poderoso de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios por la mañana y nos espaciamos en el estudio de la palabra de Dios, también podemos escuchar su voz diciéndonos, este es el camino, anda por él. Cuando leemos la Biblia somos llenos de esperanza. Hay muchas personas deprimidas. Hay muchos hermanos que están en un estado de depresión. Hay muchos hermanos que han quedado en las tinieblas porque han dejado de escuchar la voz de Dios, porque han dejado de leer su palabra, que es cuán importante es que podamos leer las escrituras sagradas cada día, beber de esa fuente poderosa. Es importante, mis apreciados, que podamos contemplar la gloria de Dios y beber de su fuente poderosa. Sí. Isaías escuchó la voz de Dios en el templo. Dice que Moisés pidió ver la gloria de Dios.
Moisés dijo en un momento de su experiencia, no me moriré de aquí si tú no vas conmigo. Cuando Dios dijo, no, ve y lleva a ese pueblo allá, llévalo a la tierra prometida. Moisés dijo, no, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Es importante, preciado hermano, que la presencia de Dios pueda estar en tu vida, que la presencia de Dios pueda ir contigo. Pero para que Dios pueda morar en tu vida, necesitas sacar tiempo para contemplarlo y para escuchar su voz. Isaías vio la gloria de Dios, pero Isaías también escuchó a Dios. No solamente es hablarle a Dios, sino también escucharlo. Y dice el mensaje del Señor, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta de lo que Isaías dice? Cuando Isaías miró la gloria de Dios, cuando escuchó la voz del santo que le habló, entonces Isaías se vio a sí mismo. Pudo ver la enormidad de su pecado, pudo ver lo malo que era él. Entonces exclamó, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. El versículo 5 es bastante explícito. Ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Solo cuando Isaías se acercó a Dios, pudo ver la enormidad de su pecado. Si hoy tú no te sientes pecador, apreciado amigo, es porque estás lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos un poquitín a Dios, vemos cuán enanos somos, espiritualmente hablando, cuán pequeños somos delante de Dios y cuánto necesitamos de su poder. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de su palabra, entonces comenzamos a mirar la maldad que hay en nosotros. Comenzamos a ver lo malo que somos y cuán necesitados estamos de la gracia de Cristo Jesús. Solo hasta que Isaías fue al templo y contempló la gloria de Dios, no se dio cuenta de la maldad que había en su vida. Preciado amigo, esta semana tú has venido a la iglesia, has estado estudiando la Biblia, Dios te ha estado mostrando cuáles son tus defectos. Dios quiere que tú los mires porque es un paso importante para nosotros poder ser transformados. Una escritora cristiana, Elena de White, dice que hasta que nosotros no odiemos el pecado que hay dentro de nosotros y el que está fuera de nosotros, Dios no podrá transformar de forma definitiva nuestras vidas. Necesitamos contemplar a Cristo Jesús levantado en la cruz, como esta semana les compartí. Necesitamos hacer como él hizo el hijo menor, el hijo pródigo. Levantarnos, venir al Padre, reconociendo que somos pecadores. Mientras tú pienses que eres bueno, como Nicodemo, que eres intachable, que eres irreprensible, Dios no podrá hacer nada en tu vida. Pasarás muchos seminarios, muchas conferencias, vendrás a muchos cultos como este, pero Dios no podrá transformar tu vida hasta que tú no reconozcas, hasta que tú no mires tu pecado, y eso solamente pasa cuando te acercas a Dios de todo corazón. Hay algunos que piensan que para poder ser transformados, para poder ser salvos, tienen que venir ya como cambiados en alguna parte de sus vidas. Una dama un día me decía, pastor, yo me voy a entregar a Cristo el día que deje de fumar tabaco. Yo le dije así, francamente, le dije, hermana, amiga, nunca lo vas a hacer, porque por sí mismo no vamos a poder cambiar. Es posible que lo dejes un día, lo puedas dejar una semana, pero si tú no te acercas a Dios,
nunca tendrás poder para dejar el vicio. Y nunca Dios podrá transformar tu vida. La palabra de Dios dice que en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es interesante notar que de parte de Dios vino la orden de tocar a Isaías. Primero vemos a Isaías en el templo adorando a Dios, contemplándolo, escuchando su voz, reconociendo su pecado. Y ahora vemos a Dios tocando a Isaías. Cuando nos acercamos a Dios, Dios toca nuestra vida y nos quita toda culpa, como a Isaías. Tú quieres que Dios quite tu culpa. Tú quieres que Dios limpie tu vida. Tú quieres ser un mejor cristiano, quieres ser un mejor esposo, quieres ser un mejor padre de familia, quieres ser un mejor trabajador, una mejor joven, un mejor niño, quieres ser el hijo preferido. ¿Saben? Tienes que acercarte a Dios en esta mañana. Acercarte de corazón. Acercarte tal como estabas. Isaías estaba inmundo, estaba sucio, él mismo lo reconoce. Ay de mí, que soy un hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, he estado aquí delante del Dios Santo. Pero Dios no lo rechazó. Dios lo tocó, no para eliminarlo, sino para cambiarlo, para transformarlo. Necesitamos el toque de Dios. Necesitamos que Dios te toque tu vida. Pero para Dios tocarte tu vida tienes que tú que darle un permiso. Tienes que acercarte a Él. Y saben, ya Dios ha hecho su parte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue a encontrarse con ellos allá en el Edén. Dios salió a buscarlo, hablamos de eso esta semana. Dios buscó a la oveja perdida, Dios buscó la moneda perdida, Dios buscó al hijo perdido, al hijo mayor que también está perdido. Dios salió a buscarlo porque Dios es un Dios que busca al pecador. Dios se acerca al pecador. Ya Dios dio el primer paso trayéndote aquí al templo esta mañana. Ahora quiere tocar tu vida, pero tú tienes que permitirlo. ¿Cómo? Reconociendo que eres pecador. El apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol San Pablo se miró allá en la ley, dice que murió. Fue Pablo quien prácticamente gritó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Dios lo tocó para transformar su vida. Allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 dice que un día Saulo salió de su casa con cartas en sus manos, lleno de amenazas para acabar con la iglesia. Y allí en el camino a Damasco, Cristo salió a encontrarse con él y lo derribó, lo tiró a tierra. Allí revolcándose en el suelo, Pablo pregunta, levantando su mirada al cielo: Señor, ¿quién eres? Entonces Jesús le responde: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y Saulo se quedó sorprendido. No solamente estaba ciego, sino sorprendido, porque él pensaba que estaba sirviendo a Jesús. Él pensaba que estaba agradando a Dios, pero no lo conocía. Igual que Pedro lo negó porque no lo conocía. Lo que Pedro dijo esa noche fue verdad, él no conocía a su maestro. Y después Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió de su pecado. Igualmente pasó con Saulo de Tarso ahí tirado. Jesús le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es pelear contra tu Dios. Dura cosa es pelear contra mí. Dura cosa es huir de mí, ponerte en mi contra. Saben, allí, ciego como había quedado Saulo de Tarso,
humilló su corazón a Jesús. Y ahora hace una pregunta muy importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y saben qué le dijo Jesús? Entra a Jerusalén y se te dirá qué debes hacer. Jesús salió a encontrarse con Saulo y lo metió a la iglesia. Después envió a Ananías para que lo bautizara. Y Ananías vino y lo bautizó. Y dice que Saulo recobró la vista. Y enseguida comenzó a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida. Eso que hizo con Saulo de Tarso, apreciado niño que estás ahí escuchándome, joven, hermano, eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Lo hizo con Saulo, lo hizo con Isaías. A Isaías lo tocó, a Saulo también lo tocó. Y mira lo que hizo con Isaías. Dice la palabra de Dios tocando sobre mi boca. Dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando Cristo toca nuestras vidas, cuando Cristo nos toca, Él nos limpia. No para no pecar más, porque es posible que volvamos a caer, pero en Cristo Jesús ahora tenemos esperanza para levantarnos en su nombre. Aunque resbalemos o nos deslicemos, Él estará allí para levantarte y enseñarte a caminar rumbo al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús esta mañana. Que el Señor Jesús esté aquí con nosotros es un motivo de alabanza. Y saben, la historia termina, o mejor, el versículo continúa diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Preciados amigos, Isaías contempló a Dios, escuchó su voz, reconoció su pecado y ahora Dios tocó su vida. Y cuando Dios pregunta, ¿quién voy a enviar al pueblo de Israel? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Estaba listo para ir en el nombre del Señor. Mi apreciado joven que estás ahí sentado, el Señor te invita hoy a contemplarlo. Él te invita hoy a levantarte y acercarte al trono. Acercarte aquí, venir adelante, porque Él quiere que tú reconozcas su pecado. Si tú te levantas esta mañana y reconoces tu pecado, el Señor está aquí para tocarte, para transformarte y para enviarte en tu nombre. Y saben, hay muchas familias allí afuera, allí en las calles esperándote. Hay muchas familias allí en el barrio esperándote. Hay una familia esperando por ti. Hay unos amigos esperándote. El mundo te está esperando que tú vayas a Él transformado. Cristo quiere transformar tu vida hoy. Preciado amigo, si tú has venido leyendo la Biblia, has hecho el curso de la fe de Jesús, has estado antes en una conferencia como esta, ha llegado el momento de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y debes hacer lo que hizo Saulo. Saulo levantándose se bautizó y enseguida comenzó a predicar el evangelio. Isaías salió en el nombre de Cristo Jesús. Saben, el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor está llamándote hoy porque quiere enviarte. Y este sábado el Señor quiere que tú te entregues a Él. No te quedes allí sentado. Si todavía no te has bautizado, si ya has recibido el curso de la fe de Jesús, si has sido visitado, han hablado contigo de Dios, tu mamá te ha enseñado de Dios, tu padre te ha enseñado de Dios, has venido esta semana a la iglesia, no te detengas, levántate y entrégate a Cristo Jesús y hazlo a través de la experiencia del bautismo. Dile al anciano, dile al pastor que está por allí, dile al líder que está cerca de ti, dile a algún diácono que está por allí, a tu mamá que te trajo hoy, dile, mire, yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero ser bautizado, yo quiero ir en el nombre del Señor, quiero ir a trabajar por Cristo Jesús. Saben, mi hermano mayor,
Mi madre, cuando ella se bautizó, ella comenzó a evangelizar a la familia, nos comenzó a evangelizar a nosotros. Se levantaba en la mañana, 5 de la mañana, se ponía a leer el folleto de la escuela sabática en voz alta para que los que estuviesen por allí durmiendo escucharan. Esa fue su primera técnica de evangelismo que ella utilizó. Y a mi hermano mayor siempre le estaba regalando el folleto de la escuela sabática, pero mi hermano no quería escuchar de Dios. Es más, se fue lejos para que ella ya no lo estuviera molestando. Pero un día mi hermano estaba ahí compartiendo con sus amigos en una discoteca, tomándose algunos tragos, dicen aquí en Colombia. Algunos aguardientes se estaba tomando él. Y por allí se metió con una mujer que no era su mujer. Y un hombre celoso se levantó, vino por detrás de él y le dio en la cabeza 12 machetazos. Este hombre pensó que había matado a mi hermano y huyó. Y ahí mi hermano quedó tirado. La gente pasaba y todo el mundo decía, ay, lo mataron, lo mataron. Una señora se condolió de él y lo llevó al hospital. A los 2 días le avisaron a mi madre que mi hermano agonizaba en un hospital. Y fuimos para allá. Y encontramos a mi hermano allí, ya al borde de la muerte. Es más, los médicos después de examinarlo dijeron, si él se levanta de allí va a ser un vegetal, no va a servir para nada. Y eso será un milagro, dijo. Pero mi madre, que era una mujer de oración, le habló con Dios, con el que todo lo puede. Dijo, Señor, levanta a mi hijo de esta situación. Y la iglesia oró por él. Saben, después de unos días mi hermano volvió en sí, así como el hijo pródigo. Tuvo un momento de lucidez y allí él le hizo una promesa a Dios. Digo, Señor, si tú me levantas de aquí, lo primero que yo voy a hacer es entregar mi vida a Cristo Jesús y voy a ser un predicador, dijo mi hermano. Te voy a servir el resto de mi vida. Saben, mis apreciados, no les quiero alargar la historia, pero Dios es el Dios de lo imposible. Yo lo he visto en la vida de mi familia, lo vi en la vida de mi hermano. Dios levantó a mi hermano de ese lugar después de darle 12 machetazos en la cabeza, cuando decían que iba a quedar como un vegetal, cuando la gente pensaba que se iba a morir. Dios lo levantó del lecho de la muerte y le dio vida. Y mi hermano se recuperó después de unos meses, duró casi 8 meses y como 2 meses allí en estado de coma. Pero Dios es un Dios, hermano, que del muerto hace un vivo. Dios prácticamente resucitó a mi hermano. Y cuando ya mi hermano estaba bien, el primer sábado, él había dicho, el primer sábado después que yo esté bien, recuperado, yo voy a ir a la iglesia y me voy a bautizar. Ustedes dirán, cumplió su promesa. Ustedes dirán, después de ese milagro seguramente fue y se bautizó. Pero sabe, mi hermano, ese siguiente sábado cuando ya estuvo al 100%, lo que hizo fue pegarse una borrachera. Sí, se emborrachó. Porque los seres humanos somos duros, duros para escuchar la voz de Dios. Y mi hermano se emborrachó y bebió el sábado. El domingo también bebió y el lunes ya estaba un poquito más sobrio, ya con la resaca, dicen por acá. Entonces llegó a la casa. Y mi madre no era muy alta, que digamos. Era una mujer de una estatura mediana. Entonces mi madre lo sentó ahí en una silla. Cuando ya estaba él más o menos bien, lo sentó y le dijo, hijo, tú estuviste casi un año al borde de la muerte. Tú allá le hiciste una promesa a Dios. Y yo te voy a pedir un favor, que esa promesa tú tienes que cumplírsela a Dios. Porque si no yo misma, dijo ella era así, muy directa. Voy a orarle a Dios para que Dios te elimine. Así le dijo. Y mi hermano quedó como espantado, casi asustado. Y el sábado siguiente mi hermano fue y se entregó a Cristo Jesús. Y el resto de su vida la dedicó a servirle al Señor.
Mi hermano ya murió, pero tenemos la esperanza de que lo veremos de nuevo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Saben, en medio de la crisis, en medio de los problemas que él tenía, en medio de su adicción al licor, y después de verse casi muerto, y de todas esas cosas que mi madre le dijo, mi hermano le entregó su vida a Cristo Jesús. Y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Preciado amigo, ¿tú te quieres levantar en el nombre de Jesús? Levántate en este momento, que voy a orar por ti. Si quieres, ven al frente, para que aquí yo pueda orar más de cerca por ti. Apreciado hermano que estás ahí, también te pido que esta mañana te levantes en el nombre de Cristo Jesús, para que tú renueves tu pacto con el Señor, porque Dios quiere tocarte también a ti. Dios quiere enviarte, apreciado hermano, para que vayas al mundo, vayas aquí, salgas a la calle y le digas a todos los habitantes de esta isla, de este lugar donde tú vives, que Cristo es tu Salvador, que Cristo vendrá por segunda vez y que tú quieres estar con Él por los siglos de los siglos. Oremos. Querido Padre, estamos llegando al final de este ciclo de conferencias. Aquí hay hijos tuyos que se han colocado de pie, amigos que hoy sábado están aquí, los dejamos en tus manos. Señor, ellos tienen que tomar decisiones, algunos de bautizarse hoy, otros de comenzar a estudiar el cursos bíblicos, oh Dios, permiten que se acerquen a algún anciano y pidan que quieren estudiar la fe de Jesús. Algunos niños necesitan comenzar a hacer algún curso infantil para niños. Aquí hay algunos jóvenes que necesitan también aprender de la Biblia, pero hay algunos que ya están maduros y hoy también quieren bautizarse. Padre, bendice a estos amigos que han pasado al frente, que han levantado su mano esta mañana. Padre, bendice a estos hermanos que se han levantado porque quieren consagrar también su vida a ti, renovar su pacto contigo en esta mañana. Señor, bendícelos, tómalos como tuyo y envíalos en tu nombre para que el mundo conozca que tú vienes pronto a esta tierra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis apreciados amigos y hermanos. Que Dios me los bendiga. Para mí fue un gusto esta semana poder compartir estos mensajes con cada uno de ustedes. Gracias a la asociación allí de la Bahía. Gracias a todos los hermanos allí en Honduras, en estas 3 iglesias de Monte Carmelo, allí en Monte Placentero, en la iglesia de Santa María. Muchas gracias al pastor por darnos esta oportunidad y muchas gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí toda esta semana y hoy atentos al mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Estaré orando por ustedes para que un día, si no en esta tierra, en el reino de los cielos nos podamos ver y darnos un abrazo de alegría de poder estar con Jesús por toda la eternidad. Que el Señor los bendiga. Es mi deseo y mi oración en este día y de aquí en adelante. Dios los guarde a todos ustedes.